Muchas gracias a todos y todas por venir hoy y sobre todo un sábado que mucha gente quería estar en su casa. Y bueno, si os apetece entrar y participar después, pues escanear el código QR, luego más adelante estará, ¿vale? Y bueno, esto será para una parte de la presentación. Antes de nada, decir que hemos venido a hablar de feedback. Yo soy Manu, estoy con mi amigo y compañero de trabajo Fer, y vamos a hablar de feedback para mejorar nosotros y cómo podríamos de alguna manera hacer que nuestros compañeros mejoraran gracias al feedback. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí creo que vamos a ser técnicos. Todas estas herramientas nos sean muy familiares, ¿no? O prácticas, TDD, pair programming, un linter. Todas tienen algo en común, que es que las utilizamos para hacer que nuestros sistemas sean cada vez mejores, que mejoren su calidad. Y estamos muy centrados en ellas, pero a lo mejor no estamos tan centrados en cómo ser mejores personas nosotros, cómo hacer que nuestro equipo cada vez cuente con mejores profesionales. De eso vamos a hablar hoy. Y bueno, como ya hemos dicho, muchos de los que estamos aquí posiblemente somos técnicos, casi todos asumo, así que ya estaremos haciendo algo parecido. Es decir, tendremos retrospectivas donde hablaremos de qué ha pasado en la última iteración en el equipo, si hacemos pairing estricto, es decir, trabajamos los dos haciendo pairing, no hacemos pairing solamente para resolver un problema. Posiblemente después de la sesión de pairing podamos darnos feedback sobre qué ha ido mal en la sesión, qué podemos mejorar. Y bueno, asumo y espero y deseo que todos hagáis test automatizados, porque si no, a lo mejor tenemos algo que mejorar. Y bueno, la idea es que con esos test automatizados pues tendríamos también feedback en minutos de que algo ha ido mal o no como debería. Rápidamente la agenda. Vamos a hablar un poco de cuál es el origen de esta presentación, por qué decidimos hacerla o en qué nos hemos inspirado. Vamos a hablar de cómo damos feedback, cómo lo recibimos y ya que vamos a trabajar con ello, cómo hacemos que sea bueno o sabemos si es bueno o no. Vamos a dar algo que nosotros llamamos la receta, que bueno, especialmente para gente que esté empezando pues un poco un paso a paso. Tenemos esas preguntas también luego que comentábamos de Slido y bueno, habrá un espacio final para preguntas también. Vale, ya dicho esto, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde venimos nosotros? A nosotros pues nos gusta mucho la cultura de XP, hemos trabajado con ella muchísimos años y bueno, esta sesión o esta, vamos a decir, charla nace de los valores de Team Programming, que son comunicación, feedback, coraje, respeto y simplicidad. Entre ellos hay mucha relación y bueno, Team Programming aparte de tener valores tiene principios, que bueno, uno de ellos es el aprendizaje continuo. Por lo tanto, esta charla está bastante ligada entre sí. Para poder dar feedback necesitamos comunicarnos, necesitamos que la gente nos entienda, ¿no? Eso es de cajón. Vale, pues es importante que entendamos cuáles son las cualidades correctas de la comunicación, que hablaremos de ello, porque sin eso no, imposible tener feedback. Luego también tenemos que tener coraje para poder pedir el feedback, para poder acercarnos y decir, oye, tengo feedback para ti. Necesitamos coraje para muchas cosas. Necesitamos respeto para poder respetarnos a nosotros mismos y decir, oye, gracias por el intento de darme feedback ahora, pero a lo mejor ahora no es el mejor momento, no puedo gestionarlo. Entonces necesitamos poder respetarnos, necesitamos que sea simple para poder comunicarnos de manera efectiva, es decir, no irnos por las ramas, ser concisos, objetivos, etcétera, ¿no? Cosas básicas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y hablábamos de comunicación como valor. ¿Cómo sabemos si la comunicación va bien o mal o si es buena o mala? Lo primero, tiene que ser no violenta. Vamos a dar bastantes tips a lo largo de la charla, pero en concreto vamos a hablar de Non-Violent Communication como framework. Manu va a hacerlo a continuación. Empatía. Ya hemos dicho que todos ya controlamos mucho y ponemos mucho esfuerzo en nuestras herramientas para el código. Ahora solo vamos a centrarnos en las personas. Esto es clave. Tenemos que generar esta atmósfera y este feeling general de que estamos para ayudarnos. Y cuando emitimos feedback o estamos con esta comunicación, la empatía es clave, somos personas, estamos para ayudar. Asertividad, como decía Manu, no todo vale. A lo mejor también estoy en un día que no tengo un buen momento, estoy saturado. La asertividad también nos va a servir para decir, no, pues no acepto esto en este determinado momento. Rechazar un feedback también puede ocurrir. Y luego la comunicación tiene que ser efectiva, tiene que ser dirigida, concreta, clara, relevante, para que llegue el mensaje. Vamos a hablar también más de ello. Vale, esto es una introducción 101 de la comunicación no violenta. No esperamos de aquí que nadie salga como experto. Hay un libro, si alguien está interesado en leerlo. Lo importante a entender es observamos pero no juzgamos, es decir, vamos a intentar ser lo más objetivos, asépticos posibles, centrarnos en cosas que hemos visto para poder dar ese feedback. Vamos a centrarnos en cómo nos hemos sentido nosotros para transmitir ese feedback. Recordar que esto es todavía parte de comunicación, no cómo vamos a dar el feedback. Y hacemos esta distinción porque a posteriori veremos que hay alguna relación entre cómo nos comunicamos y el feedback que ofrecemos, pero no son lo mismo. Luego vamos a hablar también del concepto de necesidades universales. Todos tenemos unas necesidades y luego en los ejemplos lo entenderemos a lo mejor un poco más. Y por último, hacemos una petición de que algo
sea diferente. Ya veremos ahora qué queremos decir con esto, ¿no? En la siguiente slide lo que vemos es una estructura. No quiero decir un framework porque no es un framework, es una estructura ejemplo de cómo podría ser la comunicación no violenta, ¿no? Cuando ha sucedido algo, ¿no? Damos el contexto objetivo, luego decimos, oye, pues nos hemos sentido, como decía antes, así, y después lo que hacemos es, bueno, esto ataca esta necesidad que yo tengo y me gustaría cambiar o que cambiase o hacer esto de otra forma, ¿no? Un ejemplo para que se entienda, ¿no? Es, oye, Fer, te mandé el jueves un mail, de verdad, y estoy algo inquieto porque la verdad es que lo necesito para sacar lo que necesitamos hacer ahora y no sé si he visto que no has podido leer, que no me has respondido. ¿Tienes tiempo para verlo hoy o yo qué sé, a lo mejor esta semana? ¿Te parece bien? ¿Sí? Es un ejemplo, ¿vale? Dicho esto, las emociones en concreto, pues estas son algunas de ellas y son importantes porque son las emociones raíz. ¿Qué quiere decir? O yo digo raíz, ¿no? ¿Qué quiere decir que son emociones raíz? Cuando nosotros nos expresamos, en realidad nos expresamos con una variedad de términos diferentes, ¿no? Y esos términos a veces pues tienen una emoción que es la que realmente nos está haciendo decir esto, ¿no? Yo puedo decir, me siento frustrado, pero a lo mejor yo me siento frustrado pues porque en realidad estoy herido por lo que me has dicho. Entonces el sentimiento raíz no es la frustración, es realmente que yo me he sentido herido, ¿no? Entender eso nos ayuda, y este framework en concreto nos ayuda a hacer introspección en nosotros mismos para poder entender a la hora de comunicarnos qué es lo que nos pasa de verdad y sobre todo entender si lo que estamos diciendo tiene sentido o no. Dicho esto, lo que decíamos antes de las necesidades. Todos los que estamos aquí en esta sala somos profesionales, estamos intentando trabajar, ¿no? Cuando trabajamos por un salario, ¿no? El salario que nos ofrece en realidad es una seguridad. ¿Por qué? Porque yo tengo una casa, ¿no? Yo puedo pagar mi casa, puedo dormir en mi casa, me puedo sentir seguro, ¿no? Si os dais cuenta, las necesidades universales son necesidades que todos los humanos tenemos y están en la lista. Seguridad es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede ver como todos los que estamos aquí nos podemos de alguna manera relacionar con esto. Y bueno, dicho esto, ¿cómo hacemos las peticiones? Pues bueno, esto se parece al feedback, por eso he dicho que se puede de alguna forma confundir cuando nos estamos comunicando con cuando estamos dando feedback. ¿Por qué? Porque para poder especificar algo, cuando yo le he puesto el ejemplo a Fer, yo he dicho, te mandé un mail el jueves, es decir, he sido específico sobre lo que era, cuándo ha sucedido y qué necesitas, ¿no? Y luego lo he puesto en positivo. Es decir, no he hablado en un contexto negativo, porque lo que me interesa en realidad es que el outcome sea positivo, ¿no? Y por último, he estructurado la pregunta, ¿vale? Es decir, ¿qué me gustaría que sucediese o qué, si podemos trabajar en ello? En el caso de que no se pudiera hacer, que podría ser un caso plausible, pues lo que me interesa en realidad es saber por qué no se puede y qué podemos hacer para resolverlo. No poniendo el foco ni en la persona ni en nada, sino en, oye, ¿por qué no podemos resolver esto? ¿Vale? Eso lo hace más aséptico. También puede parecer un poco más artificial. ¿Qué quiere decir esto? Pues si no estamos acostumbrados, nos va a costar mucho comunicarnos así, es comprensible, no tiene que ser de libro, la idea es que entendamos los conceptos, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que queremos transmitir con esto? Pues bueno, si yo tengo una manera de comunicarme no violenta, la persona a la que le estoy hablando posiblemente no se sienta atacada, por lo tanto, posiblemente sea más receptiva a escuchar lo que le voy a decir y a entender dónde está, es decir, empatizar conmigo. Ni más ni menos es eso lo que estamos hablando, ¿no? Aunque también es cierto que hay momentos que cuando vamos a dar feedback, sobre todo en la parte de feedback, no en la de comunicación, si algo se repite en el tiempo, ya hemos hablado de esto varias veces, tenemos que dejar de hablar de una manera no violenta para empezar a ser más directos y efectivos en la comunicación. Es decir, oye, esto lleva pasando recurrentemente en el tiempo, no estamos accionando sobre ello, y ahí es donde nosotros vemos que sí que tenemos que empezar a poner un foco más en otro tipo de comunicación que hablaremos un poco más adelante. Bueno, como comentaba Manu, comunicación no violenta, hablamos de una gestión de conflictos de una manera amigable, intentando no poner el foco en la persona y demás. Está muy relacionado con el feedback. Son parecidos, pero hay diferencias. Em, el feedback también queremos que sea efectivo. ¿Cómo hacemos que sea efectivo? Como decíamos también al principio, específico. Me voy a centrar en algo que sea una situación muy concreta. No queremos, o sea, queremos que el mensaje llegue, no queremos que la persona se disperse porque el objetivo es poder actuar sobre algo. Si yo te digo 10 cosas, pues es difícil que centres tu atención y las mejores. Además, tiene que ser relevante. Pues si ya me voy a centrar en una cosa o dos máximo, pues algo que tenga importancia. El feedback que te dé tiene que valer para algo, tiene que tener un significado que se entienda. También veremos cómo podemos gestionar este acknowledgement o asegurarnos de que estamos en la misma página. Y además tiene que ser a tiempo, que no inmediato, porque el feedback también tiene fecha de caducidad. Uy, perdón. No pasa nada. Ahora. Vale, y como bien dice Fer, el feedback tiene fecha de caducidad y a veces no tenemos que hacerlo inmediatamente. Hay que encontrar el mejor momento, hay que crear un espacio seguro para que la otra persona pueda
recibir el feedback, y para eso lo que solemos hacer es preguntar, ¿estás abierto a escuchar el feedback? ¿Te interesa saber de esto? La respuesta puede ser no pasa nada, pero hay que intentar crear ese espacio. ¿Qué sucede también? Bueno, pues tampoco queremos darlo en el mismo momento, porque posiblemente estemos en caliente, no sea la mejor manera de hacerlo, y voy a poner un ejemplo real. Imaginad que con vuestro mejor amigo a ver una obra de teatro. Puede pasar que el amigo, vuestro amigo o amiga, salga de la obra de teatro y os pregunte ¿qué tal ha ido, ¿no? En ese momento, ¿vosotros consideráis que es el mejor momento para darle feedback si habéis visto algo que debiese mejorar? Posiblemente no, como dicen por aquí. ¿Por qué? Pues porque en ese momento lo que quieres es disfrutar del momento. Pero a lo mejor la mañana siguiente te levantas, te llama por teléfono y te dice, oye, ¿qué te parece ayer la obra o lo que estuviera haciendo? Y le puedes decir, pues mira, si estás abierto a escuchar feedback, yo te diría esto, ¿te parece bien? ¿Quieres hablar de ello? Y empezaría a darle feedback. Es más o menos intentar encontrar el momento adecuado. Y como dice Fer, tiene fecha de velocidad. Si te digo que llevo haciendo algo durante mucho tiempo y me das el feedback a los 3 meses, a lo mejor yo podía mejor hace 3 meses y llevo haciendo algo mal durante mucho tiempo y ya tengo vicio. También puede ser que se hayan perdido muchos detalles, parte del contexto. En fin, por eso cuanto antes mejor, pero eso, que sea posible. Cuanto antes no quiere decir de manera inmediata. Y bueno, hay muchos tipos de feedback, ¿eh? O sea, aquí vamos a hablar solamente de esto porque lo que nos interesa es la mejora continua. Pero hay feedback negativo, hay más tipos de feedback. Al que nos interesa a nosotros son estos dos: el positivo y el constructivo. Positivo es el refuerzo positivo de tus compañeros de que está haciendo algo. Eso sí, el refuerzo positivo tiene que ser específico también. No vale decir, muy bien hecho esto. Eso no nos vale. Porque en realidad no me está diciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y el constructivo, como bien hemos dicho, pues es el que nos interesa, el que tendremos que realmente estar buscando. Porque es la única manera en la que vamos a poder mejorar. Es decir, el otro está bien. Estoy haciendo algo bien, gracias. Eso me va a dar el suficiente, vamos a decir, empujón para continuar haciéndolo. Pero lo que me importa es, oye, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué tengo que hacer diferente? Y bueno, obviamente el feedback debería de poder darse en todos los sitios y a todo el mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que deberíamos de poder dárselo a nuestro jefe, al jefe de nuestro jefe, pero también sabemos que la realidad no es así. Y para eso pues hay anécdotas, como por ejemplo la que puede contar Fer. Sí, vamos a ver un poquito más adelante también de Radical Candor, la autora que se llama Kim Scott. Bueno, no voy a hacer spoilers de lo que voy a contar después. En su libro va citando muchas cosas que le han ocurrido, incluido experiencias con los propios lectores. Y hay una muy curiosa que dice que le escribió un lector y le dijo, me he leído tu libro, me ha encantado, lo he puesto en práctica, he ido a darle feedback al CEO y me han despedido. Entonces, claro, ¿qué pasa? O sea, no intentemos hacernos los héroes. Esto sería lo ideal, es lo que comentaba Manu. Ojalá pudiera ser siempre así. De hecho, si una organización culturalmente funciona bien, cualquier persona debería incluso ir a pedirte feedback. Tu jefe podría venir a pedirte feedback. La realidad es que no es así. Puede ocurrir que simplemente sea un estadio intermedio. A lo mejor yo tengo que contribuir para fomentar esta cultura y simplemente no es el momento. Lo que nosotros os diríamos es que si os encontráis en un espacio en el que veis que esto es imposible, no puede fluir el feedback, pues plantearos si es un feed para vosotros. Pero bueno, en cualquier caso no cojáis y eso. Voy a llamar por teléfono al CEO porque lo han dicho estos dos en la presentación. Importante, elegir vuestras batallas. A veces no merece la pena. Bueno, como seguimos un poco también con el tono filosófico, las personas más o menos a la hora de comportarnos seguimos esta cadena. Todos tenemos valores. Nuestros valores vienen de nuestra educación, nuestro bagaje, nuestras experiencias pasadas y están ahí. Es algo muy interno. Estos valores provocan en nosotros actitudes. Actitudes es algo muy parecido a los sentimientos. Y estos sentimientos que tenemos, estas actitudes, nos empujan a tener unos determinados comportamientos, que es lo que se ve desde fuera, es lo que estos comportamientos es cómo expresamos nuestros sentimientos. Si nosotros vamos a emitir feedback a alguien, de estos 3 puntos, ¿dónde creéis que deberíamos centrarnos? Nos gustaría que levantase la mano las personas que crean que en los valores. ¿Vale? Actitudes. ¿Vale? ¿Y en el comportamiento? Parece que hay un tal entre actitudes y comportamiento. Vale. Bueno, tenemos que centrarnos en los comportamientos. ¿Por qué? Porque es la parte externa, es lo que nosotros vemos. Nosotros no podemos saber qué es lo que empuja a una persona a actuar de una determinada manera. Es lo que comentaba Manu, a lo mejor yo tengo un mal día, tengo un agobio, he discutido en casa o me pasa cualquier otra cosa y eso lo expreso en un determinado comportamiento. Yo no puedo decirte, mira, es que tú soluciona tus problemas de casa, a mí eso me tiene que dar igual, tienes que gestionarlo tú.
y mucho menos los valores. Además de esto, nos tiene que dar igual, vamos a hablar un poco de sesgos también, nos tiene que dar igual edad, género, sexo, raza, si estoy trabajando con un androide o con una IA, me da igual, solo me interesan los comportamientos, es como la parte más agnóstica. Vamos a hablar también de que, bueno, hemos comentado un poco de empatía, vamos a intentar poner siempre el foco en nosotros y desviarlo de la persona a la que le llega ese feedback. Luego, la parte más externa, más aséptica y más neutral son esos comportamientos, esto es importante. Bueno, ¿cómo damos feedback? Algunos consejos. Hay que mezclarlo. Vamos a ver también un poquito en el Radical Candor y pues como una especie de antipatrones. ¿Mezclar lo que quiere decir? ¿Que te tengo que dar siempre una de cal y una de arena? No. Que no siempre te dé constructivo, que no siempre te dé solamente positivo, que haya un poco de todo. Por favor, los que hayáis oído la técnica del sándwich, del bueno, malo, bueno, esto es rancio ya, o sea, No, justo. ya no lo usemos. A mí personalmente ya me parece tan artificial que es que incluso me pone un poco a defensiva porque ya sé que me vas a decir algo malo y lo estás envolviendo en dos cosas buenas para como que intentar que me duela menos. No pasa nada por tener solo feedback constructivo, no ocurre nada. Máximo 2 ítems. Hablábamos de que queremos que sea muy específico, queremos que haya ese acknowledgement. Además de esto, si estamos en esta organización tan buena y hemos conseguido llegar a este punto, lo habitual es que el feedback sea habitual y concurrente. Entonces yo me voy a juntar, si pensamos en Kanban, como en un whip muy grande de cosas en las que quiero trabajar y tendré que priorizar. Si tengo 5 compañeros, nos damos feedback una vez a la semana y cada uno me dice 10 cosas, pues esto se me va a desmadrar por mucho que haya coincidencias. Entonces máximo 2 ítems. Ya he dicho, de manera frecuente, a tiempo. Y no solo eso, pero he dicho una cosa que para mí es importante. Cuando dice el tema de 2, en realidad lo que está diciendo es, oye, no digas todo lo que piensas, que seguramente pienses muchas cosas, no tengas muchas cosas de mejora, céntrate en lo que te duele, porque no todo te va a doler igual, hay unas prioridades, a mí esto me duele más y podríamos trabajarlo primero, ¿no? Pues centraos en lo que os duele, porque a lo mejor trabajando eso puede ser que otras cosas que sean irrisorias o que estén relacionadas se vayan mitigando poco a poco. Sí, aquí también un comentario, yo lo leí en algún sitio. Dicen que si tú le pides a una persona que te diga cosas que creen que podrías mejorar, normalmente la gente se bloquea. Pero cuando tú le dices a alguien, si me pudieras cambiar una única cosa sobre mí, ¿qué cambiarías? Todo el mundo tiene una en mente, porque sí que tenemos las prioridades muy claras. Bueno, nos centramos en el comportamiento, esto ya lo hemos comentado. Tan pronto como sea posible, también lo hemos comentado. Y el tema de bias. Estos sesgos los tenemos todos. Seamos conscientes, intentemos ser conscientes de ello e intentar evitarlos. Están ahí, es como en la sombra, pero bueno, hay que intentar huir de ellos. Y bueno, como bien decía Fer, lo queremos hacer aséptico, queremos que sea específico. Para ello lo que hacemos es ponernos el foco en nosotros. Mi percepción, mi opinión, basada en hechos, obviamente, pero ponemos nuestro punto de vista. No intentamos hacer que sean preguntas, porque si entramos en el punto de preguntas deja de ser feedback, lo veremos a posteriori seguramente en algún ejemplo, y lo que queremos nosotros es dar feedback. Por lo tanto, centremos en crear una estructura que nos permita decir, oye, pues ha pasado esto y podemos trabajar en esto, ¿no? Y intentemos darles ayuda, soporte, libros, algo que nos haya funcionado, y ni siquiera el soporte no tiene por qué ser un libro o algo, incluso puede ser ofrecerte tú mismo, es decir, yo tengo muletillas. Yo suelo decir muchas veces lo de, yo, sinceramente, o yo soy muy honesto o cosas así, y Fer dice, siempre tienes un decorador ahí para añadir esto siempre, ¿no? Y cada vez que me hace eso, me hace pensar en tengo que parar de hacerlo. Entonces, eso puede ser una ayuda. No tiene por qué ser siquiera eso. Le puedo pedir a un compañero, oye, tengo este comportamiento, no me doy cuenta, ¿podrías, por favor, de alguna manera avisarme para yo dejar de hacer esto? Eso también es ayuda. Hay un punto aquí importante, la del medio. Dice que tenemos que decir una frase, no es una pregunta. Esto va en contraposición de comunicación no violenta. En comunicación no violenta queremos gestionar un conflicto mediante una negociación. No es mi razón contra la tuya. Vamos a llegar a este punto y vamos a tratarlo de manera empática y neutral. Aquí el feedback va en una dirección. Yo emito un feedback. Tú puedes no querer recibirlo e incluso puedes rechazarlo. Puedes pedir aclaraciones, puedes hacer preguntas, puedes parafrasearlo para asegurar de que el mensaje está llegando de verdad, pero no hay que justificarse ni hay que convencer a la otra persona de si era o no era. No funciona así. Esto simplemente es, oye, tengo este feedback, es mi observación y ya está, va en ese sentido nada más. Bueno, Radical Candor, lo hemos citado ya. Kim Scott es la autora, profesionalmente es una persona increíble, ha tenido muchísimo bagaje en empresas enormes como YouTube, Google, Apple, creo que las conocemos. Por lo que sé. Y el libro está plagado de anécdotas de su trayectoria profesional y bueno, también como comentaba del libro, sobre todo, las escribe de tal manera que es muy fácil ponerse en su piel. Entonces,
a mí me gusta mucho porque es menos teórico, es como que aterrizamos muy bien estas cosas que estamos contando y podemos verlas reflejadas en nuestro día a día. Ella dice, bueno, establece este framework. El libro está enfocado, si veis el título pone algo así como cómo ser un líder efectivo o algo así, ya lo enfoca así, pero en realidad se puede aplicar seamos líderes o no, da igual, no tiene desperdicio. Ella pone este framework, tiene 2 ejes. En el vertical, cuanto más abajo estemos, menos nos preocupamos, menos empatizamos, menos buena gente somos, por decirlo así, o menos amigos somos. O menos respeto tenemos, ¿no? Por viendo los valores que estamos haciendo. No como persona, sino como profesional. Sí, Hablando de mejora todo el rato. es más arriba, es de verdad me preocupo, tengo interés en que tú mejores conmigo. Te respeto como compañero. Eso es. Y luego, en la parte horizontal es confronto o no confronto. Me atrevo a confrontar o no. Hablábamos del coraje, ¿no? Como valor de XP. Ella lo que dice es que, por ejemplo, si yo no me preocupo y además no confronto, es manipulative insincerity. Es, te digo que guay a la cara y luego a la espalda te voy poniendo verde, ¿no? Vamos a hacer la simplificación por si luego hacemos referencia a esto, para que todos nos entendamos sin tener que acordarnos de estos nombres. Vamos a decir que es la puñalada trapera. ¿Vale? Todos conocemos eso, ¿no? Pues la puñalada trapera. Bueno, ¿esto es feedback? Pues no lo sé. En el mejor de los casos nos va a llegar ya filtrado por otra persona y bueno, si nos llega algo. Empatía ruinosa. Sí que me preocupo por ti, pero luego no me atrevo a decirte cosas donde puedas mejorar. Entonces es como, te digo que bien a todo, en general, no te doy feedback constructivo o te lo doy muy pobre. No, pues la presentación súper bien, me ha encantado. Yo qué sé, esta imagen a lo mejor tenías una falta de ortografía aquí con una V, algo así, pero muy poquito. Y esto, si lo quisiéramos referenciar luego cuando vamos a hablar, vamos a decir el amiguismo que conocemos todos. Quiero ser amigo contigo, no estoy buscando que mejores, quiero seguir siendo tu amigo, evito la confrontación. Eso es. Obnoxious aggression. Sí que confronto, pero no me preocupo de las personas. Que es, madre mía, es que no hay Dios que lea tu código. De verdad, es que escribes, es que eres un programador que es que, madre mía, ya puedes hacerlo más legible. Importante recalcar, en este punto, la persona al que te está diciendo eso, se puede extraer de ahí información que puede ayudarnos a mejorar. La forma en la que lo está haciendo no tiene por qué ser la adecuada, pero eso no significa que no haya un posible aprendizaje detrás de ello, ¿vale? Sí, todo esto que estamos hablando de centrarnos en el comportamiento, poner el foco en nosotros y tal, para que la otra persona esté abierta, pues nada, esto aquí no funciona. Ella dice que en la sinceridad radical o en la franqueza radical es donde nos situamos cuando me preocupo y además confronto, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De este feedback. Por último, ella dice que en el eje vertical hacia la izquierda nunca va a haber cambios a mejor por lo menos, nunca va a haber mejora. Un poquito, como comentaba Manu, no se usa agresión si resulta que es que hay una persona que tiene el valor de filtrar y quedarse con el mensaje a pesar de lo mal que lo hemos dicho. Y intenta que siempre nos situemos y reflexionemos para estar arriba a la derecha. Y iba a decir que si hablamos del obnoxious aggression, vamos a decir, para que nos entendamos, el típico capullo, aunque a ver, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero para que nos entendamos después, sí referenciamos de nuevo. Vale. Y bueno, ¿cómo recibir feedback, no? Pues vamos a hablar de cómo recibir feedback y para ello vamos a calmarnos primero, porque obviamente nos podemos sentir de alguna manera atacados al principio si no estamos acostumbrados. Nosotros estamos hablando desde el punto de vista de una cultura de feedback bastante más madura, es decir, es posible que donde estéis no tiene por qué ser así o no sea así. Así que si no es el caso, no pasa nada, vamos a intentar gestionarlo. Yo aquí también me gusta añadir un poco mi experiencia personal. Yo entré en una compañía donde esto es un pilar, hasta el punto de que si no das feedback no promocionas. O sea, se considera como parte de tu profesionalidad. La primera vez que entré, me juntaron con un equipo que ya era un equipo previamente, me incorporaron y ellos estaban en tal nivel de madurez que hacían feedback grupal, que nosotros no lo hemos tratado, pero bueno, hablamos abiertamente, es un nivel ya. Entonces, claro, ellos estaban muy acostumbrados a esto, a esta cultura en general, ya tenían todo muy trabajado, luego tenían no tanto feedback constructivo y a mí me cayó esto encima como una losa. Entonces, claro, yo cuando en casa, ¿qué tal? Digo, madre mía, te hice un día. Digo, es que lo estoy haciendo todo mal y demás. Con el tiempo se sigue este camino de parece que te van a atacar. Además, creo que tenemos un poco a veces esta cultura de que cuando nos vienen a decir algo es porque nos van a reñir. Y suele ocurrir, es el feedback malo, ¿no? También. Con el tiempo pasas a buscarlo activamente. Es como Lisa en Los Simpson cuando dice corrígeme, corrígeme, ¿no? Corrígeme. Es como, si no me estás diciendo cosas, ¿qué mejoro? ¿Cómo puedo mejorar? Si no me dices dónde mejorar. Pero además ahí hay un punto importante, la profesionalidad es nuestra, es decir, nuestra mejora, como hemos dicho antes, esa es nuestra responsabilidad, por eso tenemos que de alguna manera ir a buscarlo. Importante, el feedback es un regalo. Y como tal podemos decir no lo queremos, aunque ya sabéis que aquí dicen que a caballo regalarnos de 1000 dientes, pero
Si no estamos preparados, no es el momento, pues oye, decimos que no y no pasa nada. Como decíamos antes, bueno, como dice Kim Scott en realidad en el libro que hemos comentado antes, el feedback se mide en el oído y no de la persona que recibe el feedback y no de la boca de quien lo dice. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si no entendemos algo tenemos que clarificar, buscar, reparafrasear, asegurarnos de que entendemos lo que nos intentan decir si nos están dando feedback, y si no se nos entiende, habernos asegurado de previamente haberlo preparado, buscar suficientes ejemplos para decir, en este momento concreto sucedió esto y lo percibí así, y de esa forma le das bastantes herramientas para que pueda saber dónde tiene que hacerlo, ¿no? Como hemos dicho, vamos a aceptarlo, vamos a hacer el acknowledge de ello, vamos a tomar nota. ¿Por qué? Porque como dice Fer, nos van a dar feedback los demás compañeros y vamos a triangular ese feedback. Es decir, como cuando hacemos TDD, es decir, yo le voy a decir a Fer, oye, ¿me puedes dar feedback? Él me da feedback, seguramente me diga algunos puntos, yo le pediré feedback específico a mis otros compañeros también sobre esos puntos, aparte del que ellos me den, para saber si hay algo en relación, si no me lo dan en primera instancia, ¿no? Y eso me va a ayudar a decir, vale, hay varias personas que perciben esto, no es solo la percepción de uno, es realmente algo a lo que a lo mejor seguramente tenga que trabajar, ¿no? Y luego, también la única manera de poder medir si estamos de alguna manera avanzando o no. Revisitarlo, ¿no? Exactamente. Por eso, el pedirlo frecuentemente, hacerlo de manera activa y cuidado con los vallas, porque los vallas no solo son cosas que tenemos, sino que generamos. Oye, Fer, ha sido genial, el workshop este que acabamos de hacer, ¿a que sí? Sí, sí. Vale, pues yo acabo de hacerle un valla. Ahora mismo, si él me va a decir a mí, me va a dar feedback sobre algo que podría mejorar, él no se va a sentir tan abierto ahora mismo a decirme algo que podría haber sido mejor, porque yo le acabo de decir que me siento muy bien de lo bien que acaba de salir. Sin darme cuenta, mi propia comunicación me acaba de hacer un batacazo para poder dar eso. Dicho de otra manera, hay que pedirlo de manera neutral. ¿Tienes feedback para mí? Sí que se puede pedir específico, sí que puedes decir, dame feedback sobre el workshop y me interesa especialmente los contenidos, la claridad de las slides o lo que sea. Pero intentemos que sea neutral para no sesgar a otra persona, no predisponerla. Y una vez dicho esto, vamos a empezar con el juego. Si alguien no está dentro, Es el momento. sí, es el momento de entrar. Son solo 6 preguntillas. Dicho esto, empezamos con la primera pregunta, ¿vale? ¿Esto es feedback o no es feedback? Llega un compañero y nos dice, tienes que hacer mejores test. ¿Vosotros qué consideráis que es? ¿Feedback? ¿No feedback? Asumo que bastantes habréis dicho que no es feedback, posiblemente. Sí, vale. No es feedback, obviamente porque es una opinión y no es específico. Es decir, es mi percepción, estoy poniendo foco en la persona además, estoy diciendo tú tienes que mejorar la manera de hacer los test, tiene demasiadas cosas negativas, ¿no? Y en realidad, por eso no llega a ser feedback. Si viéramos la cuadrante también antes del Radical Candor, estaríamos diciendo que en realidad puede ser una agresión, pero puede haber algo de verdad detrás. Es decir, a lo mejor tengo que mejorar los test, pero yo no sé qué. Entonces, por eso no podemos entender que... Además, estamos poniendo el foco en la otra persona totalmente. Es que tienes que escribir mejores test. Bueno, ¿Qué es mejor? que es mejores y por qué yo, o sea, no sé, sería mucho mejor decir, pues fíjate qué setup más complejo tienes o algún detalle un poco más objetivo. Vale, oye, que ya llevo viéndote desde el inicio del año y sigues escribiendo test que son muy complejos. Estaría guay que los hicieras un poco más legibles. Bueno, aquí ya hemos cambiado un poco. Sí que es feedback. Lo que no sabemos es del bueno o del malo. No hablamos de positivo o constructivo, sino de buena calidad. Aquí aceptamos que puede ser feedback malo y feedback bueno. ¿Por qué? Porque no hay feedback perfecto a veces. O sea, lo podemos hacer bien, intentar hacerlo lo más elaborado posible, pero es posible que no lo hagamos perfecto, como somos seres humanos y cometemos errores. El foco aquí, Fer, creo que está en lo que decías tú, ¿no? Pero a lo mejor alguien quiere comentar. ¿Quiere alguien comentar? ¿Quiere alguien mojarse si le parece que está bien o mal? Que si no se ha dado antes una advertencia y de repente sales con que llevo un año viéndote y no te he dicho nada, y me parece que es Estamos en abril, muy bien. Claro, estamos en abril, o sea, si llevas ya todo el año, pues dímelo antes y a lo mejor, no sé, nos ahorramos algo. ¿Alguien había por ahí, no sé si quería aportar algo diferente? Sí. Pues sí, efectivamente. Bueno, y aparte de eso, pues tampoco da mucho detalle, pero bueno, sobre todo es ese punto. ¿Pasamos? Sí. Oye, el otro día te ha salido la presentación súper bien. Muy bien. Esto tiene calidad, ¿no? ¿Buen feedback? ¿Mal feedback? No sale bien. ¿Alguien quiere decir por qué? Creo que porque no refuerzas qué puntos ha hecho correctamente y bueno, creo que siempre se tiene que sacar alguna cosa que sea posible para mejorar, para tenerla en cuenta para el futuro. Es literalmente lo que estáis diciendo. Hemos dicho que el constructivo tiene como objetivo mejorar cosas que tienen margen de mejora, buscar puntos de mejora. El positivo tiene como objetivo reforzar lo que ya es bueno. ¿Qué tengo que hacer otra vez bien? ¿O cómo Una presentación. es la misma presentación otra vez?
De acuerdo. Correcto. Oye, lo has hecho genial, la agenda y el ritmo eran fuera de serie. En las slides 2 y 3 a lo mejor había un poquito de contenido de más y yo qué sé, si las partes a lo mejor está mejor. Este es bueno, sí, Mal feedback. Mal feedback. vale, es un buen ejemplo, ¿no? O sea, tenemos positivo, tenemos constructivo, damos un poco de justificación, damos algún consejo. Obviamente esto es una slide, no podemos poner aquí la guía de la PPT perfecta, pero bueno, a lo mejor decir, he visto en tal sitio un recurso donde dice que, yo qué sé, una imagen por slide, 4 líneas, lo que sea. Genial. Antes. Ah, vale, esta vez. No, pues sí, era esta vez. A mí me queda claro que mejora ¿Vale? en lo de a bit better. Es lo que diría. O sea, me parece bien, pero del todo me haría una pregunta más. Eso está bien. De hecho, eso es parte de lo que nosotros hemos dicho. Es decir, indaguemos. Si no tienes claro algo, adelante con las preguntas. Es totalmente correcto. Es lo que hemos dicho antes. No existe el feedback perfecto. Es decir, nos puedes decir esto. El feedback, como hemos dicho unánimemente, es buen feedback. La pregunta es, ¿qué necesito yo saber para poder mejorar? ¿Me falta algo por saber? Pues Pero lo que ha hecho él es perfecto, porque no te queda claro y preguntas. O sea, esto sería así. ¿Qué quieres decir? ¿O te refieres a esto? Lo que queríamos poner como ejemplo es resaltar la agenda y el ritmo, que llevaba un buen ritmo. Eso de la parte positiva. De la negativa, constructiva, perdón, buscar un punto de, oye, esto estaba muy lleno, pero lo que has hecho tú sería literal, perfecto. vamos a la siguiente. ¿Vale? Estás utilizando esta funcionalidad, pero oye, en el equipo de siempre hemos utilizado esta funcionalidad. Así que yo la cambiaría y utilizaría esto. ¿Qué pensáis que es? ¿Buen feedback? ¿Mal feedback? ¿Vale? ¿Es mal feedback? ¿Alguien sabría por qué? Porque estás diciendo utilizar otro, pero no estás poniendo ninguna alternativa. Es como este está mal, Sí, allá tú, ¿no? pero hay más. Hay más. Está cierto. Hay más. Mira. Cuántos de gente. Te vamos a dar curro hoy, ¿eh? Y pasaros encima. Le has enviado un mensaje tú, en vez de un mensaje yo, desde mi sentimiento. También es verdad. Hay una más. Bueno, al menos una más. O dos, puede ser. Sí. Yo creo que es porque eludes una costumbre y no le das una razón lógica de por Ahí. Vale. Eso es un bias que se llama el bias de... Uy, se me ha olvidado. Sesgo de tradición se llama. El sesgo de tradición. Y depende de quién te lo diga, puede haber otro sesgo más. Es decir, si esto te lo dice tu jefe, está el sesgo de autoridad. Porque tú a tu jefe no le vas a rebatir si te dice esto. Eso es. Son sesgos claros. Oye, que en los últimos 2 meetings que hemos tenido te he visto como distraído. Estaba pensando que a lo mejor te vendría bien trabajar en tu escucha activa y bueno, yo me leí este libro hace tiempo y me vino muy bien. Pues es bueno, buena calidad. Ahí ya estamos. Mala calidad. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Por qué? Sí, por ejemplo. porque yo aquí lo que observo es que estás atacando tus propias necesidades y no las de tu compañero. Es como que, más o menos, o sea, pero quiero decir que al final es como que tú tienes una pulsión, pero no la compartes, pero luego le pides al otro que haga un cambio. Es un poco lo que... Bueno, vale. Hay más manos por ahí arriba. Aquí lo que creo es que faltaría ofrecerte como para dar tu opinión de qué interpretaste en ese libro que te ayudó a mejorar esa distracción. Por ahí también vamos bien. Había, sí. Bastante negativo, porque me parece que estaba yendo. O sea, porque realmente es tu impresión, que ha tenido la impresión de que ha estado distraído, pero ¿ha estado distraído realmente? Dale, ¿Ha sido realmente porque no está haciendo escucha activa? ¿O es que lo que estoy diciendo antes, tenía un mal día? O sea, le está juzgando muy duramente. Es que nos acaba de dar un poco de feedback a nosotros sin querer. Es una slide. No podemos ponerlo todo, porque si no nos quedaría muy grande, pero es totalmente de acuerdo, o sea, es totalmente cierto lo que tú dices. Es que te veo que te has distraído. Pues sería mucho mejor decir, joder, no has intervenido en las 2 últimas reuniones, preguntaron algo, no sabía la respuesta, alguien te preguntó directamente y no sabía ni de qué estábamos hablando. Eso sería un poco más objetivo, ¿no? Bueno, es un detalle, pero lo veo muy importante. Yo leo esto y me hace pensar que yo no te he pedido feedback. Bueno, Y me lo estás dando sin haberte dicho que estoy abierto. Entonces, al igual me pongo en la defensiva. bien, también, esto podríamos decir, tengo feedback para ti, ¿lo quieres? No, no lo quiero en este momento, tú sabrás. Y luego igualmente, también podríamos hacer un acknowledge y luego asertivamente nosotros
Oye, estaba distraído, pero es que, mira, me acaba de llegar un multazo de Hacienda, es que estoy con esto en la cabeza todo el tiempo, pero esto es temporal, esto también podría ocurrir. Un Fire and Forget. Oh, una mano ahí. Última, que si no nos vamos de ti. Sí, y hay otra solución. Bueno, la mía es sobre todo por el primero que he dicho, no es feedback. Y yo tengo una duda con este concepto. Al final, la diferencia entre una opinión y un feedback, el punto de flexión está en el margen de mejora que tú tienes o la acción que puedas determinar a través de ese comentario. Si a ti te dice que te falta un test, tú puedes extrapolar un punto de mejora ahí. Entonces, de forma de sección negativa, lo extrapolas, lo sacas y tal. Por lo tanto, esa opinión se ha convertido en un feedback. Entonces, ¿dónde está el punto de flexión? ¿Por qué no es un feedback? Ahora lo decimos después de la receta. Vale. O sea, no te preocupes que si no nos adelantamos. Están las siguientes slides. Sí, si no lo hemos aclarado, hay un poquito para preguntas, nos lo vuelves a decir. Este punto se puede resolver de otra forma, que es más o menos lo que estaban diciendo por ahí. Lo que estaban comentando ellos, básicamente, es, oye, el feedback es hago un Fire and Forget, me han dado el feedback, lo puedo descartar, no tengo por qué aceptarlo, pero lo puedo descartar si creo que es algo que no va conmigo o tengo una situación personal, no tengo por qué justificarlo, que lo hemos comentado eso es. Entonces, eso es un Fire and Forget, y la otra alternativa es hacer preguntas. Es decir, cuando tú vas a transformar este feedback que está escrito así a, oye, mira, tuve la percepción de que posiblemente estuvieras distraído. ¿Por qué? Porque vi que en ciertas intervenciones pues no estabas participando, me hacía hacer, pero la reparafraseas en una pregunta, dejando de convertirlo en un blame, es decir, oye, he visto esto y lo he convertido en una verdad absoluta, y lo que hago es lo reparafraseo en mi percepción y tú me vas a validar sí o no, si eso es así o no, y de ahí podemos extrapolar la conversación. Yo solamente añadiría, el feedback es opinión, claro que es opinión, sí. Lo que intentamos es que sea lo mínimamente subjetivo posible. Intentamos apuntalarlo con datos que lo objetivicen. Por eso siempre es bueno buscar números, fechas, ocasiones concretas, ejemplos, para que no sea tanto mi opinión, yo sea más el observador, pero no sea un juez. Pero bueno, opinión va a ser. Y vale, vamos a la receta, que bueno, esta es una especie de recap, y aquí es donde vamos a hablar de lo que comentabas tú. Vale, para dar feedback, recibir feedback, lo mejor sería siempre que fuera con las cualidades que tiene la comunicación, que hemos comentado anteriormente. Entendemos por también el comentario que comentabas que eso no siempre sucede, lo sabemos, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, tener la mente abierta lo suficientemente como para decir, oye, estoy abierto a escuchar feedback, a recibirlo, trabajar en ese punto que es importante. Y aquí viene un punto importante. El feedback no solo nos lo dan, o sea, nosotros cuando nos lo dan tenemos que reflexionar sobre ellos, tenemos que pensar, pero hay otro punto extra, que es la introspección. Yo no necesito que alguien me diga que he hecho algo mal para yo saber o observar mi propio comportamiento y decir, oye, estoy haciendo algo mal. Puedo hacer esa introspección. No es tu respuesta, pero para que entendamos. Puedo hacer esa introspección. Y después, obviamente, si yo decido que eso es feedback, voy a actuar sobre ello. ¿Vale? Está claro que si lo descarto no voy a hacer nada y no pasa nada. Pero para poder hacer eso, y como hemos dicho antes que el feedback se va a dar entre múltiples puntos, pues necesito tomar notas para hacer un seguimiento. Si no hago ese seguimiento, va a ser muy difícil saber si estoy mejorando o no. Y si de alguna manera veo que estoy atascado en algo que yo había o estaba planificando en hacer para mejorar y veo que no avanza, lo que yo puedo hacer es coger estas notas, decir lo que he probado, ir a las personas que me han dado este feedback y decir, mira, he probado esto y no consigo que funcione. ¿Se os ocurre alguna otra alternativa? Y de ahí sacar ideas que no hubieras tenido tú en tu persona, porque no tienes ese punto de vista, pero que te pueden aportar, ¿no? Y aquí viene el punto que sería la respuesta a la pregunta que nos decían. Hemos dicho antes que está el Aggressive Obsession. Obnoxious Aggression. Sí, bueno, que he dicho antes que era el... Joder, ya no me acuerdo. ¿El gilipollas? No me acuerdo. Capullo. Vale, perdón. Aquí hemos dicho el capullo, ¿vale? Esa persona te está intentando dar feedback, que es un feedback que sigue siendo de mejora, pero no lo está formulando de la manera en la que tú entiendes. A lo mejor esa persona tiene que seguir trabajando en su comunicación, en el feedback. Ese es su punto de mejora. Pero tú puedes, como bien dices tú, extrapolar, extraer esa información y trabajarlo. ¿Qué pasa? Requiere más de ti. Y también genera una fricción en el equipo o en la persona que va a recibirlo, que a veces se puede aguantar y a veces que no. Entonces tienes que también evaluar, y lo hemos dicho antes, el respeto por tu propia persona también está ahí. Es decir, yo puedo aguantar esto, a lo mejor no. Siempre se tiene que hablar. O a lo mejor la persona que me está dando feedback sabe mucho de testing, pero no sabe de dar feedback. Y a lo mejor nos podemos ayudar, porque también esto es una skill. Es verdad. Bueno, ya hemos hablado de dos de estos libros, Nonviolent Communication, Radical Candor. Para mí son, no tienen desperdicio. Añadimos Crucial Conversations. Es normal, sobre todo en equipos que empiezan, pues que nos enfrentamos a situaciones que hay veces que puede haber una escala de tensión, esto es así. Entonces, bueno, nos va a dar algunos tips para que no sea tan duro. Tenemos espacio para preguntas. Por favor, este QR, que para sorpresa de nadie vamos a pedir feedback, nosotros. Entonces, son unas preguntas, 2 minutos, no son obligatorias, nos va a ayudar y bueno, gracias. Aquí es más una hacia vosotros. ¿Qué tip dais para cuando dan un feedback que es mal formulado, tiene un impacto negativo,
sacar la intencionalidad de ese feedback? ¿Qué tip vais? Bueno, Dale tú primero. hemos dicho el vamos a calmarnos que salía, ¿no? O sea, lo primero, cálmate. Tú puedes tener un nivel de madurez en este tema de feedback superior a la persona que te está emitiendo esto. Entonces, extráelo. Por ahí decían preguntar, aclarar, parafrasear. Y luego tú también puedes dar, o sea, el feedback sobre el feedback también es feedback. Decir, mira, te recomiendo la presentación de Manu y Fer, que habla muy bien, para que me des un feedback un poco más estructurado, porque es que me vienes de una manera muy áspera. Pero sobre todo, céntrate en lo que a ti te interese, en los puntos clave. Una o dos cosas. Oye, vale, me ha quedado claro que en la parte constructiva quieres que mejoren tal y tal. ¿No es esto lo que me estás diciendo? Yo iría por ahí. Sí, aparte es la triangulación. Yo voy a hacer lo que he dicho antes. Oye, si hay una persona que está siendo súper áspera conmigo, me está dando una información y yo quiero contrastar si esa información es real, tan fácil como buscar feedback específico sobre lo que me está diciendo, lo que yo puedo extrapolar de ahí y decir, vale, esta persona realmente me quiere comentar esto, esto y esto, vale, voy a mis compañeros y le digo, en estos puntos, ¿qué consideras que podría mejorar? Y vas consultando, vas contrastando y vas viendo lo que esa persona quiere decir. Como dice Fer, no quita que haya que a lo mejor darle feedback sobre la manera de hacerlo o el feedback en sí, pero tú puedes seguir teniendo tu información. Para eso es importante que tengamos la cultura del feedback. Si no la tenemos, va a ser muy difícil poder hacer siquiera este trabajo. En la gráfica que habéis puesta del Radical Candor, ¿cómo sabes que estás en el Radical Candor y no estás pasando al extremo izquierdo, el de la manipulación? Sobre todo de cara a tu ejemplo del mail, ¿no? Has sido muy cortés, has especificado, has alargado quizás un poco más. ¿Cómo sé yo que no... Tú internamente a lo mejor estabas en plan, joder, yo necesitaba esto y esta persona no lo ha hecho? Entonces, ¿cómo no has caído en esa parte de...? Vale, importante, lo que yo he dicho del ejemplo era de comunicación, no era feedback. Vale. Estoy intentando resolver una necesidad que tenemos, estamos como un equipo, los dos tenemos que tener más cosas alineadas. Si estamos intentando resolver la misma situación, en realidad deberíamos trabajar en equipo, no debería de ser visto como una manipulación, porque no estoy intentando presionar. Y si fuese así, entonces, y aquí era lo otro que iba a decir es, a veces no está mal decir, oye, me he equivocado. Perdón, no tenía que haberlo hecho así. Si te has sentido de alguna manera ofendido o esto que he dicho te ha podido llevar a sentirte mal, Te lo puedo enfocar sin ese ejemplo, sino con el del mismo de la última pregunta o el de los test. Haces mal los test o no estás atento. Yo sí que tengo una respuesta. Y yo siendo sincero puedo decir, siendo sincero, decir, es verdad, no he estado haciendo caso estos últimos días a la conversación. ¿Para qué necesito que él me diga, pues no has interactuado, ¿sabes? Yo siendo honesto conmigo mismo, ¿sabes? Bueno, o sea, estás trabajando en ello, eso es así. O sea, también hablábamos de tomar notas, de revisitarlo, porque esto lleva un trabajo, no es algo inmediato. Ojalá alguien nos dijera, oye, puedes mejorar en esto y pum, ya lo he mejorado. Pero, ¿cómo saber que no estoy cayendo en la empatía ruinosa? La pregunta es, ¿doy feedback constructivo a mis compañeros o no? Si no lo doy, o apenas lo doy, estoy en empatía ruinosa. Estoy haciendo amigos, en definitiva. Pero no me estoy preocupando de verdad de que la gente mejore. No les estoy buscando los puntos de mejora que quizá ellos no ven y yo sí. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta porque a la hora de dar feedback se me ocurren dos tipos de perfiles que pueden ser muy reacios a recibirlo. Uno sería el que es una pared de ping-pong, que de forma negativa no lo acepta nunca, y el que a lo mejor también otro perfil que se derrumba incluso con el buen feedback. Entonces, para estos dos tipos de perfiles, ¿hay alguna técnica a la hora, antes de empezar a dar ese feedback, para abrir esa ventana? No sé, como pedir primero o dárselo a otra persona primero o cualquier otra cosa. Madre mía. Para el primero sí. Para el primero hemos dicho, quizá no hemos sido suficientemente claros, que el feedback no se negocia. O sea, el feedback es te lo doy, lo tomas o no, tú verás. O sea, no estamos negociando. Eso es eso es el feedback, es en la comunicación. Y es ahí donde yo voy. El tip que tú puedes utilizar, en realidad, es sentirte vulnerable primero. O sea, muéstrate vulnerable. Habla de algo que te vulnerabilice a ti primero, ábrete, porque lo que hemos dicho antes de crear un espacio seguro. ¿Cómo sería un espacio seguro? Dándote cuenta de que la otra persona no te quiere atacar, que lo que quiere es intentar ayudarte para poder hacer eso, ¿qué haces? Pues te muestras vulnerable. Y entonces mostrando situaciones donde tú puedas haber mejorado y a lo mejor tú tienes ejemplos de lo que la persona tiene que mejorar, que tú has tenido que trabajar, o otro compañero, y puedes decir, mira, he observado este comportamiento tal, que puede ser... Yo intentaría evitar la parte del compañero y lo intentaría reflejar en mí, pero si no tuvieras otra herramienta te podría valer. Y sobre todo intentar ir poco a poco porque al final es una relación de lo que estás hablando. Lo que tiene que funcionar es la relación. Si la relación en sí no funciona, no vas a poder ofrecer feedback nunca. Y el problema no es el perfil. O sea, todos tenemos nuestras cosas buenas a la hora de comunicarnos y nuestras cosas malas.
Es decir, no sé si conocéis el DISC. El DISC es una especie de framework que te dice qué color eres y demás. En ese framework lo que te dice en realidad también es, oye, las personas del color rojo suelen ser más agresivas, también suelen ser líderes, tienen unas tendencias. Eso no significa que lo tengas todo ni que sea así, ¿no? Pero eso te puede ayudar también de alguna manera a identificar, oye, con qué persona estoy hablando, cómo voy a modificar mi comunicación para comunicarme con esta persona. Como hemos dicho antes, el feedback se mide aquí. Pues soy yo el que tiene que moldear esto. Aunque, bueno, como dice Per, También habría que ver cuánto de culpa tiene cada uno, ¿no? Porque a lo mejor no es que la persona se derrumba, sino que yo estoy en obnoxious aggression, ¿no? Es que es una pregunta que es compleja, sí. Podemos hablar luego si estamos por aquí, si quieres.